Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí delante. Bien, así como muy emocionado de estar con vosotros en la caverna esta. Igualmente, ¿eh? Es también un reencuentro y como estoy nervioso y no sé realmente cómo empezar, voy a empezar desde cualquier punto. A ver, cuando pienso en el teatro del Conde de Torrefiel, yo pienso fundamentalmente en un ejemplo, en un paradigma de teatro laico, en un momento en el que en cambio el teatro está cediendo a muchas tentaciones de regeneración mística, de huida hacia lo terapéutico, lo religioso, lo reconfortante. Siempre me ha parecido que el trabajo del Conde de Torrefiel fuera un trabajo extraordinariamente pesimista e incluso euforizante en su capacidad de pesimismo, porque creo que la diferencia entre un teatro religioso y un teatro laico es la misma diferencia que hay entre un teatro de celebración y un teatro de constatación. Y siempre me ha parecido que Conde de Torrefiel erais y seguís siendo maestros en el arte de constatar. Creo que por esta razón es tan troncal en vuestra poética la noción de paisaje, que vuelve muchas veces, vuelves en los títulos, vuelve en la estética e incluso en muchos aspectos se puede decir que está determinando lo que es el desarrollo más reciente de vuestro trabajo. Sí, la parte paisajística es directamente la relación espectatorial que ofrecemos al público. O sea, la relación que le ofrecemos con la pieza siempre es de observador, contemplación de un paisaje. Para nosotros, desde los principios, la distancia, poner al público con cierta distancia para con aquello que se dice y aquello que se mira, ha sido bastante fundamental. En un principio estaba muy relacionado con el hecho de no ni agasajar ni bombardear a aquellos que vienen a mirar las piezas, sino darles un espacio para poder parar, mirar y sacar sus propias conclusiones. También dentro de la idea de que nosotros siempre nos gusta más bien ofrecer preguntas que no dar respuestas. Que esta, digamos, vocación terapéutica siempre nos ha bastante horrorizado y no nos interesa mucho porque somos las primeras personas que ya en el mismo proceso de creación llegamos al final con casi más preguntas que con las que empezamos. Y por lo tanto las piezas son el resultado de este amasijo de preguntas que se instalan y que vertebran lo que son los espacios, o sea, los artefactos que creamos. Pero me gusta mucho a mí el concepto de paisaje porque yo personalmente, cada relación que tengo con lo artístico tiene para mí, yo como me quiero relacionar con cualquier obra de arte, ya sea música, ya sea artes visuales, tiene que tener cierto el erotismo de no saber qué es, generarme unas preguntas, generarme incomodidad, generarme un estado de peligro, de alerta, de pero ¿qué es esto? ¿Cómo va? Y eso es algo que yo creo que en las piezas se ve mucho. Giorgio Agamben ha dicho una cosa muy hermosa sobre el paisaje. Dice que el paisaje es fundamentalmente la visión del mundo en la medida en la que no nos pertenece, la contemplación del mundo en la medida en la que está perdido. Y por eso se puede decir que el paisaje es una forma de lo irreparable, es una forma de lo irremediable. Y es una sensación que siempre he tenido viendo vuestro trabajo, la idea de que el paisaje tuviera algo fundamentalmente póstumo, de que el paisaje era lo que ocurría en escena como forma de un no acontecer, cuando ya no puede acontecer nada más porque ya el daño de la historia está hecho. La historia solo se puede, por así decirlo, enquistar en imagen. Por eso, uno de los paisajes más extremos que he visto en teatro sigue siendo el inicio de la plaza, porque el paisaje más perfecto y más radical es el paisaje de una escena completamente vacía, que además representa un santuario, entonces una escena póstuma, o también la de una sala completamente llena delante de esa escena vacía. La idea gravitacional en esta escena, que para mucha gente ha marcado estos
en el estreno en el CAI Theatre, en el Curse Festival des Arts, llegó a durar 45 minutos de nada. Esta radicalidad hizo que en el patio de butacas hubiera una turbulencia muy grande porque llegó a ser desesperante, que no pasara nada. Y esto viene de una reflexión, y viene de la reflexión de la aceleración del tiempo. Por tanto, hay que detenerlo. O sea, en un momento en el que de alguna forma la violencia o la violencia y la agresividad están a orden del día y son tan gratuitas, una de las preguntas que te tenía yo es aquello que es más violento es que te roben el tiempo. En un mundo o en un contexto o en la actualidad donde que nos hagan perder un segundo, aunque sea el teléfono, aunque sea esperando un semáforo, es un hecho muy violento. Derivó la primera escena a partir de estos momentos, y creo que la temporalidad todavía a día de hoy es una arma, es una espada que crea violencia. El tiempo, como ahora más que nunca sabemos que el tiempo, que la vida tiene un final, fuera de contextos místicos, que fuera de creencias póstumas, de resurrecciones. Ahora que el tiempo en sí es un arma muy afilada. Claro, esto me permite, rebotando un poco sobre lo que acabáis de decir, vuestro trabajo indudablemente tiene un carácter muy duracional, es decir, que Conde de Torrefiel de alguna manera siempre ha construido imágenes y situaciones, son imágenes en muchos aspectos sangrantes, son imágenes deficitarias o imágenes del no acontecer, pero son imágenes que tienden a durar mucho tiempo, justamente. Y recuerdo una vez en una entrevista alrededor de Culture, dijisteis algo extraordinario. Decíais que justamente mientras todas las imágenes que nos bombardean en el día a día son imágenes editadas y típicamente están editadas para ocupar raciones homeopáticas de nuestro tiempo que nos permite metabolizar la violencia que encierran esas imágenes, el teatro es posiblemente el último lugar donde las imágenes del mundo pueden no editarse. Y no editarlas significa también dejar que la imagen se extienda en el tiempo, porque su violencia de alguna manera tiende a aparecer y a declararse a través del tiempo. Y esto me parecía como muy interesante. Me gustaría que profundizáramos un poco en este tema de la duracionalidad. Mira, hay una frase que se repite en 3 o 4 de nuestras piezas, que es una frase que te hemos robado a ti y que para mí es fundamental, y que por eso también aparece gráficamente en los textos que proyectamos, que es: el principio de la violencia es la falta de imaginación. Esta frase puso una semilla en el cerebro, y a partir de ahí yo diría que empezó una segunda etapa en nuestro trabajo. Y en relación a lo que estás diciendo de las imágenes, que puede resultar violenta el uso del tiempo o cómo se construyen en el tiempo estas imágenes que no están editadas, que muchas veces están amputadas, son fallidas incluso o negadas, porque la plaza directamente, como dices tú, la primera escena es un altar de flores y velas que es claramente... tiene claramente una connotación funeraria. La segunda parte directamente no hay rostros, por lo tanto está amputada completamente la identidad de las personas, genera una relación muy problemática desde el punto de vista espectatorial. Por lo tanto, hay una cosa que nos interesa mucho de poner en escena imágenes estéticamente violentas en cuanto a temporalidad, en cuanto a morfología, para activar la imaginación, para implicar lo que es el intelecto, el esprit de aquellos que están mirando, para que se activen en un responder o llenar con su propio bagaje personal, somático, cultural, intelectual, aquello que falta en escena. Nosotros solemos como ser más artífices de una estructura que va lanzando no estímulos que activen la dopamina, sino estímulos que más bien te exijan, que pongas algo de tu parte. Pero creo que si se entra en el juego es muy gozoso, en cuanto que es como un sudoku o como una sopa de letras, para hablarlo de una manera así muy terrater, como muy de, venga, vamos a resolver este enigma. Y cuando sales de la pieza, sí has participado en el juego,
pues creo que sí que hay una recompensa dopamínica, un poco así como un satisfier mental de, ay, he sacado mis propias conclusiones o yo me he imaginado esto, lo he vivido de esta manera. Sí, también las piezas que estamos creando últimamente van en contra de un proceso que observo, que es el proceso de adicción, que es un proceso que se ve en las parejas, en lo laboral, en la política. Que tiene que ver mucho con la aceleración del tiempo. Que tiene que ver tiempo. mucho con la inmediatez de las cosas que produzcan un orgasmo, una eyaculación en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo poético, lo artístico, el tiempo de disfrute debe ser inmediato, como una eyaculación. Es como, al final, toda la sociedad se ha convertido en un contexto pornográfico porque nadie le dedica 6 horas a ver ninguna película porno, porque es algo de un clip de 3 minutos. Por tanto, el teatro o una conversación se espera esta eyaculación a los 20 segundos. Entrar a ver una película, una obra de teatro, una fiesta y esperar que llegue esta eyaculación al instante. No hay el tiempo se ha comprimido de tal forma que se nota cuando se observa, ¿no? Como que la infancia y la vejez son momentos de la vida inútiles, son inservibles, por su temporalidad, porque la vejez y la infancia se parecen porque el tiempo se dilata, unos porque están muriendo, los otros porque acaban de nacer. Entonces, como de alguna forma los tiempos actuales son de la juventud y hay una vuelta al neofascismo, donde todo debe ser vigoroso, debe ser ordenado, viril, ordenado, enérgico, potente, y esto tiene que ver con lo sexual del contexto actual. Entonces, en las obras de teatro nosotros vamos un poco en contra, nos distanciamos en esto, en nadie va a eyacular los primeros 5 segundos, no es un sí, no es no es como estos programas de tú sí que vales, que los 10 segundos, o es que hoy en día al segundo de la aparición, en este primer segundo, ya tienes que tener una opinión súbita, una reflexión súbita, y esto es lo que digo yo, que es que choca completamente con otros tiempos de la vida, como va a ser la infancia o la vejez, que son unos tiempos que no están en este motor. Y también entonces hacemos todas las piezas un poco a partir de estas reflexiones de cómo crearle a alguien, porque en nuestro contexto de gente que va alrededor de los 30 hasta los 50 son el público que tenemos, cómo de alguna forma, que somos ahora en este punto, de alguna forma son los que tenemos que dominar el planeta, más o menos los que dirigen las multinacionales, dirigen los países, dirigen los ejércitos, cómo hacer algo que contra ellos explote para generar todo lo que estamos hablando. A menudo viendo vuestro trabajo, he pensado en el título de una novela, un título extraordinario de una novela de Walter City, titulada Troppi paradisi, demasiados paraísos. Demasiados paraísos porque la idea de que haya demasiados paraísos es el diagnóstico de Walter City sobre esta fase de posmodernidad de alguna manera. Entonces, por un lado, el hecho de que es verdad que Dios ha muerto, pero también siempre hay nuevos dioses acechando en el horizonte, y el hecho de que de alguna manera hay nuevos paraísos, nuevas adicciones en el fondo que sirven para podernos curar del desafío de la complejidad de vivir, de la complejidad de pensar. Y creo que sois analistas brillantes de los nuevos paraísos, porque vuestro teatro, y os recuerdo que un libro tuyo maravilloso se titula Mierda Bonita. Mierda Bonita se refiere precisamente a esta especie de predominio o tiranía de los nuevos paraísos. Claro, vuestro teatro es un teatro vertebrado por una pasión por los parques de atracciones, los paradigmas turísticos, las autohipnosis del consumo, las dimensiones adictivas y la arquitectura pornográfica de la nueva cosmovisión. Me parece que la temporalidad de vuestro teatro sirve precisamente para dejar al descubierto la naturaleza artificial, la naturaleza ultraficcional justamente de estos paraísos. Yo cada vez más me interesan las propuestas, tanto musicales como escénicas, como fílmicas, como todo tipo de propuestas
que en su forma generen una duda. Considero que es un logro y que si la forma misma genera una duda, esta misma forma rompe su ficción, rompe su artificio, rompe su estructura. O sea, la constante del día es una gran ficción, y cuando una propuesta, que es un espacio artificial, una propuesta artística, duda de ella misma, como espectador, ahí es donde considero que ha sucedido algo. No sé si me estoy explicando bien. Bueno, aquí entraríamos en el tema de lo que tú llamas campos ficcionales y campos eventuales, que no sé si que dices eventuales por la cuestión de que ocurre un evento. No, para mí, campo ficcional es, para entendernos, un campo en el que la ficción se vuelve una ficción Eso está claro. rotunda y redonda, un artefacto redondo, sí, completo. Una ficción satisfactoria, en sostanza una especie de psicodelia, de alguna manera. Las adicciones normalmente funcionan por campos ficcionales. Las experiencias psicotrópicas típicamente son experiencias ultraficcionales en este sentido. Un campo eventual para mí, en cambio, es un campo de acontecimiento en el que el acontecer es una eventualidad y es también un evento, y como evento siempre produce un quiebre en lo que es el marco de la ficción. La ficción empieza a sangrar, la ficción queda al desnudo por lo que es. En ese sentido, nosotros este campo eventual lo llamamos, lo estamos nombrando últimamente, hace poco que como tomamos conciencia de esta modalidad o esta forma de hacer las cosas que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero que empezamos a racionalizar desde hace poco. Lo llamamos o turbulencia o peso gravitacional. Pues de repente algo cae y corta completamente lo que es la ficción y el artefacto escénico. En relación a lo que decías antes de pues, todos estos ambientes, digamos, de hiperficción, ultraficción, como los parques temáticos, los conciertos, las fiestas, el teatro mismo, yo creo que no hemos dejado en todo nuestro recorrido profesional de pensar, mientras lo hacíamos, pensar el mismo medio, como rompiéndolo, pero siempre cuestionando un poco este medio ficcional, que es el teatro, que es donde nos movemos, pero convocando otros medios como puede ser el cine. Pienso en Ultraficción número 1, que directamente la configuración es como un cine de verano. Culture, que directamente es como el casting de una película y luego se revela que es una película porno. Y me parece bastante interesante esta faceta de pensar el medio a través del medio y al mismo tiempo romperlo y cuestionarlo y ponerlo en crisis. En ese sentido, nosotros nos hemos dado cuenta, hemos visto muchos trabajos de Romeo Castellucci y hemos estado hablando de que mucha gente copia Romeo Castellucci en el sentido, o lo tiene como referente como maestro de la imagen, cuando yo creo que lo que realmente caracteriza o hace realmente potente su trabajo es cómo sabe manejar estos campos eventuales, es decir, cómo corta la ficción a través de los elementos y todo este poderío estético y compositivo que tiene, o sea, él mismo lo destroza a través de actos performáticos muy, muy potentes, desde utilizar a cuerpos muy característicos con vídeos o a través de dramaturgias paralelas, pero creo que la fuerza de su trabajo no es tanto estética, sino realmente esta capacidad de romper. Y considero que eso es realmente lo que caracteriza los trabajos contemporáneos, cuando tienen esta capacidad de, dentro del medio, romper el medio, cuestionar el medio. Creo que hay algo en común entre vuestro trabajo y el trabajo de Castellucci, y es el hecho de que en ambos casos se trabaja a menudo poniendo en teatro lo que típicamente no se concibe como lo teatralizable, por así decirlo. Entonces, de alguna manera, romper el marco del lenguaje introduciendo algo totalmente ajeno al lenguaje. Creo que, sin embargo, la diferencia es que vosotros esto desde el inicio lo habéis hecho
desplegando un falso candor extraordinario. Y es este falso candor que de alguna manera le falta a Castellucci. Es decir, es que culturalmente creo que venimos de dos lugares muy, muy alejados. Claro, es decir, que teníais una manera de tratar el teatro como un sistema de signos vernacular de alguna manera y de jugar con el vernáculo del teatro, blasfemándolo a través de cosas totalmente ajenas al lenguaje, que era muy poderosa. Incluso yo diría que la ecuación poética de Conde de Torrefiel, y me gustaría hablar un poco de esto, ha sido durante un tiempo de llevar al teatro lo totalmente ajeno al teatro y de llevar el teatro a lo totalmente ajeno, es decir, sacar el teatro del teatro y si acaso reconstituir paradigmas de teatralidad en lugares y contextos totalmente ajenos al teatro. Sí, de hecho creo que este es un poco el camino que estamos emprendiendo para los años futuros, no lo sé, pero sí que yo también tengo esta sensación que por un lado el hecho de poner en crisis la convención teatral poniendo en escena situaciones que a priori no lo son, también le da una, ¿cómo se dice? Una inyección de vitalidad. Porque el teatro no deja de ser algo que no deja de ser un espejo de aquello que está sucediendo fuera de lo que es el edificio teatral. El problema es cuando el teatro siempre tiene una vocación muy popular. Entonces, considero que meter elementos de cultura popular, ya sea con la estética o la forma que sea, ¿no? Pero no puede desligarse de aquello que sucede en las calles. Yo siempre he pensado que el teatro nace hace 2500 años, o este hecho artístico, el escenario, el público, nace porque hubo una voluntad de crear una realidad virtual, de crear movimiento 3D, o sea, pero con los medios de hace milenios. Querían ya ponerse, Sófocles, Eurípides y Esquilo querían ponerse gafas de realidad, pero no tenían todavía... hacer una película. Querían hacer una película, querían realmente desplazar formalmente, querían llegar a la virtualización y a la digitalización, pero todavía no estaban en el contexto tecnológico actual, y empezaron a hacer esto, empezaron a montar Medeas y a montar Edipo Reyes y a montar... pero que su voluntad era crear la realidad virtual. Hoy en día ya está, ya existe, y en un futuro será más notoria, más potente y alcanzable. Alcanzable en todo, en lo doméstico, en lo pedagógico. Entonces, ¿cuál será el papel del teatro si no ha sido, si su trabajo o su camino o su dirección ha sido únicamente crear la realidad virtual? Y ahora que se ha creado, o sea, que hoy en día existe la realidad virtual, es porque Sófocles empezó en su día a inventarla, la inventaron ellos. Es delante de ti crear algo que eres tú y que te refleja, pero que no eres tú. O sea, el acto teatral es la evidencia de que el mundo es mentira. O sea, soy capaz de crear un universo a 33 metros de ti y es todo falso. ¿Por qué este hecho a 30 metros de ti es falso y cuando yo salgo y me giro y voy a la calle es verdad? Este juego es bastante divertido porque en el mundo que estamos entrando actualmente es un mundo donde todo el planeta es un escenario. Bueno, directamente, claro, la performatividad se ha democratizado muchísimo. O sea, la performatividad está en las redes sociales, está en todo lo que es el dominio de Internet, es todo performatividad. Entonces, yo creo que el escenario se ha quedado un poco de ¿qué hago? O sea, su lenguaje ha sido bastante secuestrado, porque todo el mundo se inventa su personaje todo el rato, que viva, no me pongo en contra, pero sí que es verdad que siento a veces, sobre todo en los últimos años, que el escenario se siente un poco deslegitimizado de su mismo, siendo la matriz, ¿no?, de todas estas medios de narrativos, digamos. Creo que en esto estamos perfectamente de acuerdo. El teatro, de alguna manera, y es el parentesco entre el teatro y la cueva. La cueva es el lugar en el que nacen las imágenes. Paradójicamente es un lugar ideal para que nazcan imágenes porque es un lugar oscuro, pero al mismo tiempo, en el cuento, en el mito de Platón, es el lugar en el que las imágenes que creamos, las ficciones que creamos, nos mantienen esclavos, nos mantienen encadenados. Claro, durante milenios hemos pensado que el rol del teatro fuera de producir ficciones y el teatro era el paradigma de la ficción.
pero ahora este paradigma ficcional se ve superado por tropecientas ultraficciones mucho más eficaces. Mejores, mucho más eficaces. Entonces yo creo que vuestra poética ha sido también el hecho de descubrir que si el teatro tenía un mandato existencial, cultural, humano, era precisamente en la imperfección de la ficción que podía producir. El teatro es una ficción destatalada, de alguna manera, es una ficción fracasada, deficitaria. Y creo que por esto vuestro trabajo va hacia un desmontaje, un desensamblaje cada vez más radical de lo que es la maquinaria de la ficción teatral. Últimamente nos está pasando, hay una pieza que hemos hecho en 2021 que se llama Ultraficción número 1. Ahí lo que hicimos fue sacar el teatro o una convención teatral o un artefacto teatral en un espacio natural. Y de alguna manera sí que volvimos a un teatro muy originario, o sea, realmente un teatro griego que se hacía con el paisaje de fondo. El paisaje es la escenografía de todas estas historias que se cuentan. En esta pieza simplemente se proyectan varias historias mientras el día se convierte en noche. Este es el tiempo real, el tiempo dramatúrgico que se atraviesa durante la pieza. Pero nos dimos cuenta, o ocurrió en esta pieza, que la ficción llegó a un nivel realmente muy poderoso, más que en una sala negra, pero muchísimo, gracias a la realidad incontestable de unos mosquitos, una puesta de sol, una noche, unos grillos, unas estrellas y unos árboles. Y a partir de ahí sí que ha empezado, yo diría, una serie de cuestionamientos sobre lo que realmente es la caja negra, a qué sirve y las posibilidades del teatro. Encuentro emblemático que esta especie de renegociación de los estatutos teatrales ocurra muy en contacto con el paisaje, con la naturaleza, etcétera, porque la sensación es evidentemente que en el teatro sea precisamente su afiliación, el hecho de haberlo afincado en la noción de cultura, lo que de alguna manera lo expone más precisamente a todos los automatismos y automatizaciones semánticas propias del campo cultural. Por ejemplo, cuando hablamos de estructura y caja negra, estamos hablando de todo lo que protege, todo lo que hace armadura en el teatro. Y es verdad que hay también armaduras ideológicas que pesan cada vez más sobre lo que es la práctica teatral. Encuentro emblemático que a la hora de hablar justamente de la maquinaria teatral habléis también de la organización, de la programación, de todo lo que es la burocracia y lo que es el dominio del discurso del teatro. Sé que os gusta hablar de censura también y de cómo funciona la censura en la actualidad. ¿Cómo pesa sobre el teatro? Silenciosamente, de manera repentina, ¿no? Funciona ya la censura, a pesar de que hay una autocensura que creo que es la parte más complicada. Reflexionamos sobre esto a título de autocensura a través de la noción de error, que cada vez te permites menos hacer errores. Mira, te hago un ejemplo muy práctico. El otro día vimos un clip de 2 minutos de una película de Kika. O sea, en 2 minutos las barbaridades que dicen con una ligereza y un poderío muy fresco. Y yo me di cuenta de que, ostras, esta gente no tiene la conciencia de ser mirada. Trabajan sin esto que ahora está muy presente, ¿no? Todo el rato te están mirando, ¿qué pensarán, qué dirán? Y entonces creo que realmente la censura ya trabaja dentro de las carnes, o sea, es realmente algo que macera en el inconsciente, que es la parte más peligrosa. Obviamente yo puedo gritar y decir, no, esto no está bien, y creo que eso es incluso más sano que venga aquí alguien, suba al escenario y diga, esto no se puede hacer, que aquel tipo de censura que en cambio funciona de manera silenciosa y de manera casi fuera de tu dominio racional. A mí esto noto que sí, me está ocurriendo. Y cuando vi ese trozo de película dije, ostras, claro, es que eran otros tiempos. No estaba esta constante vigilancia o miedo a la vigilancia que en cambio sí que a mí me resulta bastante evidente y gráfica incluso hoy en día. Yo me mantengo
con mis 41 años intento mantenerme fuera de esta ciudad mental digital para no caer en la censura, porque entra este miedo porque en la ciudad mental actual, en esta virtualidad, todo el mundo es policía. Y los que en un principio son tus amigos o los de tu mismo barrio, podríamos llamarlo, dentro de esta ciudad mental, pueden llegar a ser tus verdugos, tus policías. Y eso es lo más peligroso. Me di cuenta enseguida y por eso estoy tan fuera de redes sociales, porque me afecta como una metástasis, me paraliza por todas partes. Esta tristeza, siento mucha tristeza porque esta censura que los que en un principio pueden llegar a vivir en tu mismo, no solamente barrio, sino finca, sino pueden llegar a eclipsar tus pensamientos, puedes llegar a darte cuenta que de una forma sutil y frágil puedes redirigir tu pensamiento hacia espacios que no pensabas que podrías llegar a pensar hace unos años. Y esto se está viendo cómo esta censura, cómo esta censura en todos los ámbitos está calando. Hay que estar muy fuerte. Mi defensa es la negación de Internet. Yo a veces yo pienso, ¿esto cuándo se acabará? Esto es muy viejo. O sea, ¿cuándo se acaba Internet? ¿Cuándo? Porque son sus canales para poder, de alguna forma, ir eclipsando picos de pensamiento que no sea un pensamiento masivo, que no sea un pensamiento común. Sí, de hecho, si en Internet no hubiera pasado este pequeño acto de censura que nos ocurrió en 2017, el 1 de octubre, no, era 30 de septiembre, que hicimos Haneke en Mallorca, en plan, con toda la frescura e inocencia de hacer una obra de teatro, es decir, una ficción, en un escenario, y hay un momento de desfase que se representa de manera mímica una borrachera de Semana Santa en Sevilla, y una persona se mete una bandera de España por el culo. Pero bueno, a veces pasa, a veces no, a veces en la cabeza, o sea, realmente es una improvisación. Y al día siguiente, en el bus hacia el aeropuerto, nos llamó la directora súper asustada, porque, bueno, un periodista un técnico había mandado el vídeo por WhatsApp a un grupo de WhatsApp, y eso empezó una metástasis, ¿no? Empezó a viajar por el mundo digital y a generar unas narrativas que nada, totalmente sacadas fuera de contexto, que nada tenían que ver ni con la obra, ni con aquello que sucedía en la obra, ni aquello que se decía, ni se hacía, ni nada. Era el titular: Compañía catalana se mete la bandera de España por el culo el día antes del referéndum. No sé. Y ahí dijimos, vale, ya está. Pero yo ya sabía que esto iba a pasar. Sí. Yo decía, el mundo está cambiando, los teatros ya no son espacios, no son templos, no son templos seguros. Lo virtual está entrando. Yo sabía que esto iba a pasar y bueno, hoy en día ya es evidente. Pero yo ya en el 2015 yo decía, esto que está pasando, o al menos la escena que a mí me gustaba, o que son mis referentes que en Barcelona o en Madrid que me gustaban, que son como los que tienen 10 años más que yo, hacían unas cosas que hoy en día pues ya se aplican la censura. Y yo en aquella época ya sabía que el mundo estaba cambiando. Sí. No, y a nosotros nos gusta mucho tirar de hemeroteca, y hemos llegado a ver escenas de obras que se han hecho 90, incluso 2000, que claramente decimos, es que ahora esto no se podría hacer. Entonces, en el momento en que directamente en el teatro hay muchas cosas que no se pueden hacer, pues nos vamos a otra parte a hacerlas. Bueno, yo tengo clarísimo que la neocensura de todos los colores políticos y morales tiende a funcionar como una inmunología directamente. Tengo clarísimo que los nuevos censores no están interesados en un mundo mejor, están interesados en aumentar las eventualidades de infracción para que crezca el número de infractores, ¿vale? Entonces, y están interesados en desarmar el medio. Creo que el tipo de censura que pesa sobre el teatro sirve fundamentalmente para desarmar al teatro, para impedir que el teatro pueda defender lo que sea, porque ya se quedará sin armas, porque ya no tendrá la posibilidad, y lo estáis diciendo, de ser un lugar habitado por guardianes de la complejidad, de alguna manera.
Y creo que el rol de lo que llamáis dramaturgia a puñetazos es precisamente esto. Ahora, Pablo, hablando justamente de dramaturgia a puñetazos, se puede decir que vosotros habéis creado un nuevo paradigma de espectador, que es el espectador lector, ¿vale? Entonces, el espectador que fundamentalmente puede estar o bien escuchando un parlamento que dura todo el tiempo del espectáculo, o bien estando leyendo ávidamente, codiciosamente, textos proyectados durante todo el tiempo del espectáculo. Me gustaría hablar con vosotros de cómo funciona este paradigma de lectura, de qué significa realmente. Sucede la decisión de llegar a esta formalidad, tiene un arranque conceptual y otro formal. Y logístico también. Nuestros textos siempre se escriben 2-3 semanas antes del estreno. Ahora mismo tenemos un estreno en un mes o en un mes, una semana, y los textos todavía no existen. No hay entradas para No, sí que existen, pero están... Está raquítico. No existen. Y bueno, esto es interesante. No hay tiempo material para que un performer, un actor, una actriz se memorice ningún texto. Finalmente son 40, 50, 60 hojas. Y también está... la imagen no tiene emoción. Aunque se hable de imágenes, aunque se hable de fotografías, de vídeo, de películas, no tiene ninguna emoción. La imagen está muerta, no despierta lo que despierta la música, el ruido, la nota, la armonía, el noise, el volumen. Todo esto que nadie habla, esto es lo que esto es lo que afecta al sistema nervioso. Bueno, es lo que completa la imagen, lo que le da una tridimensionalidad, lo que le da un volumen. Lo que reverbera la imagen es el sonido. La imagen en sí, una imagen muerta, no tiene la misma emoción que una imagen en negro y un grito de un bebé llorando. Esto despierta una alerta en el cuerpo de la persona mucho más potente. Fisher hablaba de lo espeluznante que es el no ver y el escuchar demasiado. ¿Qué es lo que sucede en este mundo? ¿Quién manda? No sabemos quién manda, pero hay mucho ruido y este decalage es muy, 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 muy teatral. Es muy espeluznante y la forma que hacemos para llevar nuestras piezas a un volumen extremo, que es a mí lo que más me gusta, que es el ruido, la gente no lo sabe, el público no se da cuenta, pero nuestras piezas son 90 minutos de ruido y nadie habla. O sea, es como si estuviéramos leyendo un libro en casa, en el sofá de casa, pero tuviéramos un sound system de 7000 decibelios y 4 subgraves sonando durante hora y media. Esta experiencia no existe en otras partes y es a mí lo que a mí más placer me da. Y es porque la lectura en sí, incluso la imagen, no tiene la reverberación que tiene el volumen. Y sobre todo, que cada vez me estoy metiendo más en cómo afecta las ondas zeta, gamma y beta. Cómo la onda afecta emocionalmente a las personas. Y es lo que estamos trabajando desde tiempo. Cómo la lectura o la imagen puede estar condicionada por una potencia sonora. Ahora mismo, esta formalidad, que las piezas sean leídas, es para producir otro efecto y es jugar con el sonido. Y rescatando esto que está diciendo Pablo, el hecho de que no haya un intermediario en el escenario entre el texto y el público, es decir, no hay una voz de un intérprete, no hay una declamación de un intérprete, no hay un ritmo de ese intérprete, no hay un tono, permite que quien está en el patio de butacas lea el texto con su voz, con su propia voz. Por lo tanto, ahí es, digamos, el gancho emocional de las piezas que son, como has dicho tú al principio, tan paisajísticas, tan distantes de alguna manera. El hecho de que tú leas con tu propia voz y obviamente también con tu propia imaginación, yo creo, pero te invocas a ti mismo a través de estas palabras y por lo tanto también te cuestionas, es el gancho emocional. Claro, yo puedo hablar un poco de mi experiencia viendo vuestras piezas. Por un lado está la imagen es un paisaje, la imagen es una lejanía, incluso es una lejanía que va hacia el desenfoque, y hablaremos de desenfoque. Está el texto, y el texto de alguna manera, la lectura para mí es una manera de intimar con la distancia del mundo. Significa tomar distancia por un lado, pero al mismo tiempo entrar en algo. Y creo que en todo esto, en este sistema de dobles distancias, donde además el texto ayuda a que la imagen parezca más distante aún, más ajena aún, en cambio el sonido siempre es en vuestras piezas una experiencia pánica,
significa que literalmente estás precipitando en la imagen, Sí. o estás precipitando en el texto. El sonido de alguna manera quita cualquier red de seguridad y creo que es un poco el rol que tiene. Totalmente. Sí, de hecho yo creo que el ritmo de las piezas o el drama, como dices tú, esta aceleración de la emoción, está dado más bien por el sonido que no por las imágenes. También hay que decir, y que esto aquí también es importante, es nuestro pasado dancístico, nuestro pasado con la danza. Entonces, el bailarín escribe, o sea, hay una gramática corporal y que en la mayoría de las piezas no hablan. Nosotros también estamos en el mismo camino. O sea, el performer, o sea, la escritura es este movimiento dancístico que puedes obviarlo o no, puedes cerrar los ojos o no, puedes apartar al bailarín o no, puedes no leer. Pero el sonido siempre no se puede cerrar el oído, sí que se puede cerrar el ojo. Entonces, en ese sentido, y más con nuestro contexto de trabajo conjunto con la Bernal, esta gramática laberíntica que hace Marcos con su lenguaje cova, para nosotros lo hacemos con las palabras, pero es una escritura que se enreda, son piezas donde se lee constantemente, son piezas de 92 horas de leer. Y que puede ser que después del espectáculo no recuerdes nada. No importa, pero lo importante es la sensación que te queda. Sí. Para mí, ¿eh? A pesar de utilizar dispositivos textuales, digamos, más racionales o intelectuales, lo realmente importante es la sensación con la que te quedas al final. Más allá de que he entendido, no he entendido, he leído todo o no he leído todo. Me gusta mucho esta idea de escritura laberíntica. De alguna manera se remite un poco a lo que decía antes sobre la falsedad del candor. A menudo en las piezas de Conde de Torrefiel estamos viendo textos. Los textos tienen varios registros, muchos de ellos irónicos, a veces incluso esperpénticos, a veces patentemente cómicos, a veces más especulativos, pero a menudo estás con la sensación de que los textos sean un poco erráticos y que fundamentalmente hay una especie de abismo entre lo que estás leyendo y lo que estás viendo. Solo que siempre encontráis la manera de que la imagen y el texto encuentren algún punto de convergencia aberrante y que exactamente como en un laberinto donde de pronto te encuentras en un mismo punto por el que ya habías pasado, te das cuenta de que hay una especie de hipersimetría. El falso candor estriba en esto y para mí es el aspecto más poderoso de vuestra escritura teatral. Nosotros ahí, en ese sentido, las piezas están fragmentadas, pero no son absolutamente abismales. No, realmente intentamos encontrar uno o dos puntos de montaje, de unión entre aquello que se dice y aquello que se ve. Lo que llamamos la verticalización entre esta especulación textual y esta, digamos, letanía visual. Hay algunos momentos en que realmente tienen que, el dios tiene que tocar al hombre, ¿no? Se juntan y hay un momento de asamblaje realmente. Y desangrado. Sí, totalmente. Ahí se hacen daño, ahí es cuando hace daño. Además solemos buscar que sea que pille de imprevisto, que sea sorpresivo, que sea más que trabaje dentro de la lógica de la revelación más que de una concatenación de eventos que te lleva a esa resolución, si nos suelen aparecer. La lógica de los sueños nos suele servir como patrón de trabajo. Lógica de los sueños, para generar las imágenes. Por eso también la imagen y el texto se trabajan de manera muy separada y el momento más dramático también a la hora del proceso creativo es el momento de el encuentro entre estos textos y estas imágenes que se han creado en otro momento. Ese es el momento más dramático, encontrar cómo pueden viajar en paralelo y encontrar los cruces, como que se sintonicen. Esa es la parte más difícil. Normalmente el sonido ayuda a dibujar la autopista por la que van. A propósito de vuestro próximo trabajo, del trabajo en curso, digamos, utilizáis la palabra desenfoque justamente. Me gustaría volver un poco sobre la noción de desenfoque, porque
Porque siempre pienso en esta frase de Leonardo sobre el dipingere a sperdimento, que significa pintar fundamentalmente el horizonte como algo que está desapareciendo, como algo que está evaporando. El horizonte es fundamentalmente el último límite de lo invisible. Claro, creo que vuestro trabajo está yendo un poco hacia ese umbral, que es no propiamente el de trabajar la invisibilidad rasa, porque sería suficiente apagar las luces, Claro. sino el de trabajar una especie de visibilidad menguante, visibilidad que se está perdiendo. Trabajar, digamos, con los diafragmas que están volviendo lo visible, que están produciendo un déficit en lo visible. Me gustaría que me explicarais un poco cómo funciona esto en la nueva creación. Creo que el desenfoque tiene que ver con el efecto de un exceso de imágenes, hace que ya no se pueda distinguir realmente el significado, aquello que significa cada una de estas imágenes, y por otro lado, el desenfoque permite descansar también la vista del ver, o incluso no hablaría de desenfoque, directamente pasaría a negro, que obviamente no podemos apagar la luz, o sería un poco reduccionista. Pero es un poco poner un dique, poner un freno, apretar el botón rojo en esta cadena de montaje de imágenes que van como llenando nuestros hígados como si fuéramos patos para foie gras, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar esta idea? ¿Cómo materializarla poéticamente en escena? Estamos un poco ahí. Esta pieza que van a estrenar ahora en un mes, creo que se va a ver más que nunca este desenfoque, porque lo que estamos trabajando, o aquello que se va a ver, es la transición. Se va a enfocar en la transición, que normalmente es lo que se tapa, lo que se esconde, Entonces, este desenfoque surge por oposición al enfoque. O sea, la herida, meter el ojo en la herida o meter el ojo en el plano más cerca, intentar encontrar cada vez más cuál es la verdad que hay detrás de el último átomo, intentar ver qué hay detrás de lo que hay detrás. A mí me produce todo lo contrario, tener una visión matutina o nocturna, no diurna. Se puede llegar a decir que el ojo desenfoca en el punto que te despiertas y antes de ir a dormir. Es cuando estos dos momentos que el ojo no enfoca. Es el momento en el que lo abres y antes de cerrarlo. Son momentos en los que la realidad empieza a aparecer o empieza a desaparecer. Y entonces en el teatro intentamos llegar a estos extremos, como si fuera un teatro matutino o nocturno, nunca diurno. Nunca es un teatro de la verdad. Nunca es un teatro rotundo, políticamente rotundo. No es un teatro de verdades categóricas. No es una liturgia, ni una verdad, ni una Biblia de los hechos del mundo. No, es un teatro de empezar a despertarse o irse a dormir. Y esto hace que, como dice Tania, yo lo utilizo mucho en los ensayos para que los performers se desbloqueen cuando cae toda la lógica y la razón, qué debo hacer, cómo debo empezar a trabajar, y le digo, lógica de los sueños, todo es posible. No entres en una lógica humana de A va detrás de B y B va detrás de C. No es una suma, es lógica de los sueños. Todo puede suceder. Podemos estar en un hospital y puede entrar tu madre y de repente podemos estar todos en un coche y nuestras caras pueden intercambiarse. Por tanto, si entramos en la lógica de los sueños, es una buena forma para empezar a crear imágenes, que es lo difícil. Tener un imaginario propio, crear imágenes o tenerlas. Por esto mismo, por su metástasis que hemos hablado hace 20 minutos. ¿Cómo generar imágenes propias cuando las imágenes que llegan a nuestro cerebro afectan como una metástasis, lo matan? O sea, es como una gran enfermedad que cancela
todo arranque de inspiración, no podemos generar un deseo propio o un imaginario propio o una voluntad propia, porque está tal cantidad de imágenes tan pesantes, tan eclipsantes, que es difícil poder sacar una mínima imagen propia. Y lo ves en los productos culturales, que cada vez son más productos de entretenimiento. De alguna forma la cultura ha desaparecido. Yo creo que, no existe la cultura, existe el entretenimiento. Ya ha llegado a todos los campos, que también por la categoría neoliberal, porque no hay tiempo de probar, no hay tiempo de darle... O sea, es como si un bebé naciera y al segundo sacáramos un látigo y empezáramos a azotarlo para que empezara a caminar ya. Empieza ya... Empieza a leer ya, o un anciano un anciano que está a punto de morir, empezamos a gritarle, hazlo ya, muere ya. No hay tiempo de morir, no puedes esperar. O sea, ese tiempo, lo que se llama moribundo, que es una palabra perfecta, preciosa, moribundo, que es este camino en que una persona, después de toda una vida vivo, entra en un proceso de despedida, pues como, no, súbito, hazlo ya. Entonces esto en el arte sucede. Por eso la cultura ha desaparecido y es entretenimiento. O sea, el disco perfecto, la obra perfecta, el look perfecto, el polvo perfecto, el amor perfecto y siempre en latigazos eyaculadores. Que sea ya, que empiece y acabe con un pico. Entonces, en este contexto que estaba hablando, este campo borroso me interesa porque no está dentro de un tiempo energético, que es el tiempo de la luz, que es el tiempo del día, que son las 4 de la tarde o las 12 del mediodía. Es cuando te despiertes, que tu cuerpo no está preparado, o cuando te vas a dormir, que tu cuerpo tampoco que se está despidiendo. Entonces, en ese sentido, hace que seas más vulnerable. Es como si pudiéramos ver a un presidente de un país antes de dormir, con la boca abierta, con la baba. Pues ahí se le ve el ridículo, o se le ve lo humano también. Bueno, en referencia justamente a este aspecto crepuscular o auroral de las imágenes de Conde de Torrefiel. Pero Conde de Torrefiel no hace un teatro didáctico, yo diría incluso que es un teatro radicalmente antididáctico, no sé cómo decirlo. Es un teatro que hace constatación pero no intenta hacer demostraciones, sino intenta aleccionar de alguna manera. Claro, lo interesante es que creo que en mucho de vuestro teatro hay algo así como una reivindicación del teatro como entrenamiento para el imaginario. Para volver un poco al tema de la cueva, estoy pensando, por ejemplo, en esa especie de cueva que aparecía en vuestra maravillosa pieza para público familiar, que era Los protagonistas, donde la cueva se convertía en la imagen del lugar en el que tú estás creando tu propio teatro mental, porque el teatro es principalmente un lugar mental y porque probablemente la función del teatro es saber entrenarnos a crear nuestras propias ficciones en lugar que simplemente consumir las que normalmente nos suministran. ¿Qué rol tiene el sonido dentro de la elaboración de esta gramática crepuscular? ¿Qué rol tiene el hecho de que... Es interesante esta pregunta. Claro, el hecho de que escuchemos cada vez más mientras vemos cada vez menos. Es muy interesante esta pregunta porque cada pieza necesita su manera de ser sonorizada. Por ejemplo, voy a ejemplos prácticos y luego ya podemos empezar a derivar, pero Ultraficción número 1 tiene un sonido que es muy gráfico. Como hay una ausencia de imágenes, el sonido es realmente gráfico, genera espacios que son muy reconocibles. Y en cambio, otras piezas, el sonido lo que hace es evocar espacios que no están, o que van a la contra de la imagen. Entonces sí que el sonido siempre tiene que generar cierta tensión dramática, ya que a nivel visual aquello que aparece siempre está muy estirado, está muy distanciado. El sonido es el que permite generar esa incomodidad necesaria para mirar una pieza, o sea, esa idea de quiero ver qué está pasando, afecta directamente a lo que es la parte más sensorial y emocional. Y cada pieza, obviamente, necesita entender por qué lado, por qué flanco entra en la emoción. Pues se nos acaba el tiempo. ¿Ya? Ya se ha acabado. Se nos acaba el tiempo, sí.
se hace de noche, Se ha hecho de noche en la en cabeza. todos los sentidos. Decidimos continuar en la cueva. No Siempre me gusta pensar que estamos en un tiempo de noche, en un anochecer del teatro. Porque el teatro es un lugar nocturno, el teatro es un lugar que sabe darle valor a la oscuridad. Y para cerrar me gustaría preguntaros qué es para vosotros la oscuridad. Citando a los griegos, está la frase del oráculo de Delfos, del conócete a ti mismo, que no deja de ser una invitación a ve hacia el oscuro, no vayas hacia la luz, porque tal vez ahí esté la luz, en esta oscuridad. Conócete a ti mismo, no intentes conocer el mundo, no dispares a lo exterior, enfoca al interior. Y esta es una frase que da inicio a Occidente, porque todo el pensamiento, toda letra, toda música, o lo que nos ha quedado, que podemos llegar a decir que son los grandes, se arranca con esta pregunta: conócete a ti mismo. Y todo aquel que ha dejado huella es alguien que ha intentado buscar su oscuridad, ha intentado, sin miedo también, por supuesto, porque caminar en la oscuridad implica no tener referentes, implica no haber farolas, implica que el suelo no esté, que no haya un pavimento. Es tú mismo, creas tu propio pavimento, tus propias farolas, tu propia luz. ¿Qué es la oscuridad? Para la creación escénica es la fuente de inspiración. A mí me gusta, es que no me acuerdo el autor, pero bueno, me gustaba mucho. Era un libro sobre poltergeist y fantasmas y espíritus y... Es autor alemán. No, es belga, seguro que tú lo sabes. Y hablaba que es una palabra que no he encontrado en ningún otro sitio y te digo, pero esta palabra mola mucho. Que es el hecho de estas personas, sobre todo esta gente que se retira, las monjas de clausura, que entran en un estado interior y tienen este proceso de luciferación, que es entras tan profundo en tus demonios que lo que realmente se encuentra en lo más hondo es pura luz. El Lucifer, que es el demonio, en el fondo es la pura luz. Esto ha quedado un poco darky, ¿no? Como final. No, está muy bien. No, pero es muy interesante. Pero me parece muy interesante. Cuando lo el leímos proceso dijimos, de luciferación tiene mucho que ver y al fondo del pozo, ahí está la luz, que es un poco lo que pasa en el teatro. O sea, en el momento en que se apagan las luces, ahí empieza la fiesta. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por compartirlo. Gracias. Clarísimo. Gracias a ti. Gracias.